Buenos días. Hoy es septiembre 2 de 2022. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, oh voluntad suprema, a reinar sobre la tierra. Inviste todas las generaciones. Vence y triunfa sobre todos. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta es nuestra meditación 16 sobre los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. El tema es el Edén, el esponsalicio y ¿por qué Adán perdió los bienes? Tengamos en cuenta que según el tema que meditamos, podemos encontrar capítulos y numerales del catecismo o versículos de la Biblia mencionados en otras meditaciones. Antes de entrar en materia, recordemos que primero Dios creó a los ángeles. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 330 dice: son criaturas puramente espirituales, tienen inteligencia y voluntad, son criaturas personales e inmortales, superan en perfección a todas las criaturas visibles. Después de los ángeles, creó el universo material. Y por último, creó al hombre a su imagen y semejanza. Y en su propia naturaleza une el mundo material y el mundo espiritual. Los creó hombre y mujer. Esto lo encontramos en el Catecismo en el numeral 355. Debe maravillarnos este orden divino de Dios, unir en el ser humano lo material y lo espiritual, sus dos primeras creaciones. Recordemos que la creación del hombre es la obra maestra de la potencia creadora. Hay capítulos hermosísimos en la meditación 2 que se refieren a la creación del hombre. En ese universo, Dios creó un lugar para que el hombre habitara, y en el hombre puso un vacío para ser habitado por él. Le escuché decir a un sacerdote que algunos santos afirman que ese vacío debe ser infinito para poder ser habitado por Dios, que es infinito. Repasemos, ¿qué es infinito? En el volumen 12, mayo 20 de 1918 dice: infinito significa poder todo, poseer todo, hacer felices a todos. Empecemos nuestro tema. En el Génesis 1, 26, 28. Se dijo entonces Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra, y sobre cuantos animales se mueven sobre ella. Y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, y los creó macho y hembra. Y los bendijo Dios diciéndoles: procread y multiplicaos, y henchid la tierra, sometedla y dominad sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre los ganados, y sobre todo cuanto vive y se mueve sobre la tierra. Y en el capítulo 2, del 7 al 9, dice: formó Yahvé Elohim al hombre del polvo de la tierra y le inspiró en el rostro aliento de vida, y fue así el hombre ser animado.
Plantó luego Yahvé Elohim un jardín en Edén, al oriente, y allí puso al hombre a quien formara. Hizo Yahvé Elohim brotar en él de la tierra toda clase de árboles hermosos a la vista y sabrosos al paladar. Y en el medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y en el mismo capítulo del 15 al 25 dice: Tomó pues Yahvé Elohim al hombre y le puso en el jardín de Edén para que lo cultivase y guardase, y le dio este mandato: de todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y se dijo Yahvé Elohim: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. Y Yahvé Elohim trajo ante Adán todos cuantos animales del campo y cuantas aves del cielo formó de la tierra, para que viese cómo los llamaría, y fuese el nombre de todos los vivientes el que él les diera. Y dio Adán nombre a todos los ganados, y a todas las aves del cielo, y a todas las bestias del campo. Pero entre todos ellos no había para Adán ayuda semejante a él. Hizo pues Yahvé Elohim caer sobre Adán un profundo sopor, y, dormido, tomó una de sus costillas, cerrando en su lugar la carne, y de la costilla que de Adán tomara, formó Yahvé Dios a la mujer, y se la presentó a Adán. Adán exclamó: esto sí que es ya hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto se llamará varona, porque del varón ha sido tomada. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se adherirá a su mujer, y vendrán a ser los dos una sola carne. Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, sin avergonzarse de ello. En el volumen 29, agosto 10 de 1931 dice: al crear al hombre nuestra divinidad, concurrió nuestra infinita sabiduría, que como artífice y como perito que posee toda la ciencia del arte de saber crear, en nuestra omnividencia vio que para hacer que este hombre fuera nuestro honor y obra digna de nuestras manos creadoras y nuestra gloria, y también la suya, debía ser formado cuerpo y alma, y poníamos nuestra voluntad como vida primaria del alma y del cuerpo. Así que lo que es el alma al cuerpo, nuestra voluntad debía ser para la una y para el otro. Así que la criatura ha sido creada y ha tenido en su principio cuerpo, alma, voluntad humana y divina, todo junto, los cuales debían hacer vida en común con sumo acuerdo. Y nuestra voluntad, que tenía el primado, debía hacerse alimentadora, conservadora y dominadora de esta criatura. Vamos a hablar del Edén. El lugar en donde Dios puso al hombre lo conocemos como el Edén o paraíso. No sé si a ustedes les ha pasado como a mí, que había aprendido que el paraíso solo era un lugar espléndido, maravilloso, inimaginable en la tierra. Pues bien, no solo era eso, va más allá de lo que nuestra imaginación alcanza, pues podemos decir que lo espiritual sobrepasaba en altísimo grado a lo terrenal.
Pongamos mucha atención en esta enseñanza que nos da nuestro Señor. Este capítulo que vamos a ver lo he mencionado en varias meditaciones. Por eso dije al principio que vamos a encontrar capítulos repetidos. En el volumen 28, septiembre 30 de 1930. Hija mía, el Edén era un campo de luz en el cual nuestro Ser Supremo creaba al hombre. Se puede decir que él fue creado en la luz de nuestro fiat. Su primer acto de vida fue luz, la cual extendía detrás y delante a él, a derecha e izquierda, un campo interminable de luz. Él debía recorrer su camino para formar su vida, tomando en sus actos tanta luz por cuantos actos hacía, para formar una luz toda propia, como propiedad suya en virtud de sus actos, si bien tomada de mi divina voluntad. En el volumen 15, mayo 29 de 1923. Al crear al hombre, el primer trabajo, tanto en el alma como en el cuerpo, lo hizo mi Padre Divino. ¡Cuánta armonía, cuánta felicidad no formó con sus propias manos en la naturaleza humana! Todo es armonía y felicidad en el hombre. Solo la parte externa. ¿Cuántas armonías y felicidades no contiene? El ojo ve, la boca habla, los pies caminan, las manos obran y toman las cosas que hay hasta donde han llegado los pies. Si el ojo pudiera ver y no tuviera la boca para expresarse, si tuviera los pies para caminar y no tuviera las manos para obrar, ¿no sería una infelicidad, una desarmonía en la naturaleza humana? Luego, las armonías y felicidad del alma humana, la voluntad, la inteligencia, la memoria, ¿cuántas armonías y felicidad no contienen? Basta decir que son partes de la felicidad y armonía del Eterno. Dios creaba el verdadero Edén personal en el alma y en el cuerpo del hombre. Edén todo celestial, y después le dio por habitación el Edén terrenal. Todo era armonía y felicidad en la naturaleza humana. Y si bien el pecado trastornó esta armonía y felicidad, pero no destruyó del todo el bien que Dios había creado en el hombre. En el volumen 26, junio 14 de 1929, dice: Recuerdos inolvidables, el Edén. Hija mía, cuántas cosas inolvidables hay en este Edén. Aquí nuestro fiat creó al hombre y desahogó tanto en amor que a torrentes se vertió sobre él. Tanto que oímos aún el dulce murmullo con el cual nos vertimos sobre él. Aquí comenzó la vida de nuestro fiat en la criatura y el dulce y amado recuerdo de los actos del primer hombre hechos en él. Estos actos existen aún en nuestro querer y son como prendas de amor de que él renacerá para volver a tener el reino de nuestro fiat. En este Edén está el doloroso recuerdo de la caída del hombre, la salida que hizo de nuestro reino. Oímos aún los pasos cuando salió de nuestro fiat divino. Y como este Edén le había sido dado a él a fin de que viviera en él, por eso fuimos obligados a ponerlo fuera, y tuvimos el dolor de ver a la obra a nosotros más querida, sin su reino,
errante y dolorido. Nuestro único alivio fueron las prendas de sus actos que quedaron en nuestro querer. Estos daban los derechos a la humanidad para reentrar al lugar de donde salió. Recordemos que estamos hablando del Edén. Es importante estar pendiente del tema que se está estudiando para tener una mejor comprensión. En el volumen 33, diciembre 10 de 1933, dice Luisa: entonces, girando en las obras del fiat divino, me he detenido en el Edén, donde se me ha hecho presente la creación del hombre, y pensaba para mí, ¿cuál pudo ser la primera palabra que Adán dijo cuando fue creado por Dios? Y mi sumo bien Jesús, visitándome con su breve visita, todo bondad, como si él mismo quisiera decírmelo, me ha dicho: hija mía, también yo siento el deseo de decirte cuál fue la primera palabra pronunciada por los labios de la primera criatura creada por nosotros. Tú debes saber que apenas Adán sintió la vida, el movimiento, la razón, vio a su Dios ante él, comprendió que él lo había formado, sentía en sí, en todo su ser, todavía frescas las impresiones, el toque de sus manos creadoras, y agradecido en un ímpetu de amor, pronunció su primera palabra: te amo, Dios mío, Padre mío, autor de mi vida. Pero no fue solo la palabra, sino que el respiro, el latido, las gotas de su sangre que corrían por sus venas, el movimiento, todo su ser unido, a coro dijeron: te amo, te amo, te amo. Así que la primera lección que aprendió de su Creador, la primera palabra que aprendió a decir, el primer pensamiento que tuvo vida en su mente, el primer latido que formó en su corazón fue: te amo, te amo. Se sentía amado y amó. Podría decir que su te amo no terminaba jamás. Fue tan prolongado que solo fue interrumpido cuando tuvo la desgracia de caer en pecado. Por eso, nuestra divinidad se sintió herida al oír sobre los labios del hombre: te amo, te amo. Era la misma palabra que nosotros habíamos creado en el órgano de su voz, que nos decía: te amo. Era nuestro amor creado por nosotros en la criatura, que nos decía: te amo. ¿Cómo no quedar herido? ¿Cómo no corresponderlo con un amor más abundante, más fuerte, digno de nuestra magnificencia? En cuanto oímos que nos dijo: te amo, así nosotros le repetimos: te amo. Pero en nuestro te amo hacemos correr en todo su ser la vida obrante de nuestra divina voluntad. Así que encerramos en el hombre, como dentro de nuestro templo, nuestra voluntad, para que encerrada en el círculo humano, mientras permanecía en nosotros, obrara cosas grandes y fuera ella el pensamiento, la palabra, el latido, el paso, la obra del hombre. Nuestro te amo no podía dar cosa más santa, más bella, más potente, que pudiera formar la vida del Creador en la criatura, que nuestra voluntad obrante en él. Y oh, cómo nos resultaba agradable ver que nuestra voluntad tenía su puesto de actriz,
y el querer humano deslumbrado por su luz gozaba su paraíso, y dándole plena libertad, lo hacía hacer lo que quería, dándole el primado en todo y el puesto de honor que a un querer tan santo convenía. Ve entonces cómo el principio de la vida de Adán fue un acto pleno de amor hacia Dios de todo su ser. ¡Qué lecciones sublimes! Cómo el principio del amor debía correr en todo lo obrado por la criatura. La primera lección que recibió de nuestro Ser Supremo en la correspondencia de su te amo fue que mientras la amaba tiernamente respondiéndole te amo, le daba la primera lección sobre nuestra divina voluntad. Y mientras lo instruía, le comunicaba la vida de ella y la ciencia infusa de qué significaba nuestro fiat divino. Y cada vez que nos decía te amo, nuestro amor le preparaba otras lecciones más bellas sobre nuestro querer. Él quedaba raptado y nosotros nos deleitábamos en conversar con él y hacíamos correr sobre él ríos de amor y de alegrías continuas. Así que la vida humana era encerrada por nosotros en el amor y en nuestra voluntad. Voy a repetir esta parte que es muy importante. Así que encerramos en el hombre, como dentro de nuestro templo, nuestra voluntad, para que encerrada en el círculo humano, mientras permanecía en nosotros, obrara cosas grandes y fuera ella el pensamiento, la palabra, el latido, el paso, la obra del hombre. En el volumen 7, Julio 3 de 1906 dice: la voluntad de Dios es el paraíso del alma en la tierra, y el alma que hace la voluntad de Dios forma el paraíso a Dios sobre la tierra. La voluntad de Dios es la única llave que abre los tesoros de los secretos divinos, y el alma adquiere tal familiaridad en la casa de Dios que domina como si fuera la dueña. Ahora vamos a pasar al esponsalicio. ¿Qué significa esponsalicio? Promesa de matrimonio. En el volumen 24, junio 12 de 1928 dice: hija mía, el verdadero esponsalicio con la humanidad fue en la creación. Nada faltó ni al alma ni al cuerpo. Todo fue hecho con suntuosidad real. A la naturaleza humana le fue preparado un palacio grandísimo, que ningún rey ni emperador puede tener uno igual, el cual es todo el universo, un cielo estrellado y su bóveda, un sol que no se debía extinguir jamás por luz, amenos jardines donde la pareja feliz, Dios y el hombre, debía pasear, recrearse y mantener la fiesta continua, no interrumpida jamás de nuestro esponsalicio. Vestidos no tejidos de materia, sino formados por nuestra potencia de purísima luz, como convenía a personas reales. Todo era belleza en el hombre, alma y cuerpo, porque aquel que preparaba el esponsalicio y lo formaba era de una belleza inalcanzable. Así que por la suntuosidad externa de las tantas bellezas encantadoras que hay en toda la creación, puedes imaginar los mares internos de santidad, de belleza, de luz, de ciencia, etc.,
que poseía el interior del hombre. Todos los actos del hombre, internos y externos, eran tantas teclas musicales que formaban las más bellas músicas, dulces, melodiosas, armoniosas, que mantenían la alegría al esponsalicio, y en cada acto de más que se disponía a hacer era una nueva sonatina que preparaba para llamar al esposo a recrearse con él. Mi voluntad divina, que dominaba a la humanidad, le llevaba el acto nuevo continuado y la semejanza de aquel que lo había creado y esposado. Pero en tanta fiesta, el hombre rompió el anillo más fuerte, en el cual estaba toda la validez y por el cual había tenido vigor nuestro esponsalicio, que fue el de sustraerse de nuestra voluntad, el cual, en virtud de esto, quedó libre, y perdidos todos los derechos, quedó el solo recuerdo del esponsalicio. Pero la sustancia, la vida, los efectos no existían más. Ahora, en el sacramento de la Eucaristía, en el cual sobreabundó mi amor en todos los modos posibles e imaginables, no se puede llamar ni el primer esponsalicio de la creación ni el verdadero. En el volumen 24, junio 16 de 1928, dice: Hija mía, realmente es verdad que el ente supremo en el principio de la creación tuvo su esponsalicio con la humanidad, pero sucedió como a un esposo cuando su esposa perversa lo induce a separarse. Pero a pesar de esto, en el esposo queda un afecto en su corazón, y piensa y suspira que, si su elegida cambiara, quién sabe si podré reunirme y vincularme con ella con el lazo de esposos. Y por eso frecuentemente le hace llegar al oído por medio de mensajeros que él la ama. Así hizo Dios, a pesar de que el esponsalicio con la humanidad fue disuelto en la corte divina, reservó un afecto y anhelaba, si bien lejano, el nuevo lazo de esposos con la humanidad. Tan es verdad que no destruyó el palacio que con tanta suntuosidad y magnificencia había formado, ni le quitó el bien del sol que formaba el día, sino todo quedó para que se sirviera de ello quien lo había ofendido. Es más, mantuvo la correspondencia con escoger desde el principio del mundo, ahora a uno, ahora a otro de los buenos, los cuales eran como mensajeros, como tantos carteros que llevaban, quién las cartitas, quién los telegramas, quién los telefonemas del cielo, en los cuales venía anunciado que el esposo lejano no se había olvidado, que los amaba y que quería el regreso de su esposa ingrata. Por eso, en el Antiguo Testamento, cuanto más multiplicaba los buenos, los patriarcas y los profetas, tanto más apremiantes eran las invitaciones y el correo que corría entre el cielo y la tierra, porque Dios expedía noticias que deseaba la nueva unión. Tan es verdad que no pudiendo contener más la vehemencia de su amor,
y no estando aún dispuesta la humanidad caída, hizo una excepción, esposando a la Virgen Reina y a la humanidad del Verbo con lazo de verdadero esponsalicio, a fin de que en virtud de ellos fuese realzada la caída humanidad y pudiese formar el esponsalicio con la humanidad entera. Después, mi humanidad formó el nuevo compromiso sobre la cruz con ella, y todo lo que yo hice, sufrí hasta morir sobre la cruz, eran todos preparativos para efectuar el esponsalicio deseado en el reino de mi divina voluntad. Ahora, después del compromiso, quedan las prendas y los dones para darse. Y estos son los conocimientos sobre mi fiat divino. Y en ellos les viene dado el gran don que me rechazó el hombre en el Edén. Esto es el don eterno, infinito e interminable de mi querer, cuyo don atraerá tanto a la humanidad caída que nos dará la correspondencia con el don de su pobre querer, que será como confirmación y sello de la unión de los esposos después de tan larga cadena de correspondencia, de fidelidad por parte de Dios y de inconstancia, de ingratitud, de frialdad por parte de las criaturas. Así que, hija mía, el hombre se degradó, perdió todos los bienes porque salió de mi voluntad divina. Ahora, para ennoblecerse, para readquirir todo y para recibir la rehabilitación del esponsalicio con su Creador, debe reentrar de nuevo en el fiat divino de donde salió. No hay caminos intermedios. Ni siquiera mi misma redención es suficiente para hacer regresar al hombre al principio de la era feliz de su creación. Mi redención es medio, camino, luz, ayuda, pero no fin. El fin es mi voluntad, porque ella fue el principio, y por justicia, quien es el principio debe ser el fin. Así que la humanidad debe ser encerrada en mi querer divino para que le sea restituido su noble origen, su felicidad y poner de nuevo en vigor el esponsalicio con su Creador. Así que no basta a nuestro amor el gran bien que hizo al hombre mi redención, sino que suspira ir más allá. El verdadero amor no se contenta jamás. Solo está contento cuando puede decir, no tengo más que darle. Y conociendo que el hombre me puede regresar feliz, victorioso, glorioso, en el noble estado con el cual fue creado por Dios, y esto con reinar mi voluntad en medio de ellos, he aquí el por qué todas las ansias divinas, los suspiros, las manifestaciones son dirigidas a hacer conocer nuestra voluntad, para hacerla reinar, para poder decir a nuestro amor, cálmate, que nuestro Hijo amado ha llegado a su destino, ya está en posesión de nuestra herencia que le fue dada en la creación, cuál es nuestro fiat. Y mientras Él posee lo nuestro, nosotros lo poseemos a Él. Así que el esponsalicio está concluido de nuevo. Los esposos han regresado a su puesto de honor. No queda otra cosa que hacer más que festejar
y gozar un tanto bien después de un tan largo dolor. Bueno, este capítulo tan esperanzador, tan maravilloso, lo podemos relacionar con la parábola del hijo pródigo. Voy a repetir una frase que debemos tener en cuenta, ya que más adelante vamos a hablar sobre este punto. Perdió todos los bienes porque salió de mi voluntad divina. En el volumen 36, mayo 17 de 1938 dice: Hija mía buena, mi amor siempre quiere vincularse más con la criatura, y por cuantas más verdades manifiestas sobre mi voluntad, tantos más vínculos de unión pongo entre Dios y ella. Y conforme manifiesta las verdades, así prepara el esponsalicio entre Dios y el alma. Y por cuanto más manifiesta, con tanta más ostentación y suntuosidad será hecho el esponsal. ¿Quieres saber algo más? Mis verdades servirán como dote para poderse unir con Dios. Estas verdades harán conocer quién es aquel que se abaja y que solamente es su amor lo que lo induce a vincularse con atadura de esponsalicio con la criatura. Mis verdades tocan y retocan a la criatura, la modelan, le forman la nueva vida, le restituyen y embellecen nuestra imagen y semejanza, como cuando fue creada por nosotros. Le imprimen su beso de unión inseparable. Una verdad nuestra puede formar un mar de prodigios y de creaciones divinas en quien tiene el bien de escucharla. Esta verdad puede cambiar un mundo entero de perverso en bueno y santo, porque es una vida nuestra que viene expuesta para bien de todos. Y un nuevo sol que hacemos surgir en las inteligencias creadas, el cual, por caminos de luz y de calor, se hará conocer para transformar en luz y calor a quien tiene el bien de escucharla. Por eso, ocultar una verdad que nosotros con tanto amor hacemos salir fuera de nuestro seno paterno es el más grande delito y priva a las generaciones humanas del bien más grande. Además de esto, quien vive en nuestro querer, esposándose con nosotros, forma la fiesta a todos los santos. Todos toman parte en las nupcias divinas, y en virtud de esta criatura tienen una fiesta toda propia en el cielo y otra en la tierra. Cada acto que hace la criatura que vive en nuestro querer es una fiesta y un banquete que ofrece a las regiones celestiales. Y los santos le corresponden con nuevos dones e imploran y le consiguen de Dios el que le manifieste otras verdades para ensanchar siempre más los confines de la dote que Dios le ha dado. En el volumen 31, diciembre 21 de 1932, dice: Mi pequeña hija, mi amor es tanto que estoy siempre en acto de hacer don de mi voluntad en todos los actos que hace la criatura para recibir el don de la suya. Yo soy el primero en cederle el don de la mía. Estoy al acecho para ver cuándo la criatura está por hacer un acto para darle el don de mi voluntad en su acto, a fin de que en vista del gran don que le hago,
me dé el pequeño don de su querer. Ahora, con este mi don de mi querer, que voy dando en todos los actos de la criatura, recibe un acto nuevo de vida divina, y la hago renacer en aquel acto nuevo que le doy, y ella siente la nueva vida divina que adquiere. Y mientras está por formarse en aquella vida divina, yo no espero, sino que prontamente le hago de nuevo el don de mi querer. Y así voy alternando la vida de la criatura, con el dar mi don y con querer recibir el suyo, a fin de que sienta el crecimiento y el renacimiento continuo de su vida en la divina. Ahora, es tan grande este don que hago, que mientras estoy por hacerlo, los cielos se maravillan y reverentes se abajan para adorar un don tan grande y alaban a su Creador por tanta generosidad. Y todos se ponen atentos para ser espectadores del cómo se desenvuelve este don en el acto de la criatura. Y cuando ven el nuevo renacimiento que hace en la vida divina, ellos están temblorosos al ver el gran portento, pues renace a nueva vida divina por cuantas veces le viene dado este don de mi voluntad. Y oh, cuánto me agradecen por tanta bondad mía, porque todos se sienten más felices al ver este don de mi querer obrante en el acto de la criatura. Se puede decir que en este intercambio de voluntad, en estos dones recíprocos de ambas partes, sucede un esponsalicio entre el alma y Dios. Esponsalicio repetido, siempre nuevo. Y cuando hay boda, todos hacen fiesta a los nuevos esposos y alaban a su Creador, porque con este don de mi fiat no es solo un don que hago, sino que junto con el don doy mi vida, que forma el vínculo de la inseparabilidad, en el cual consiste la sustancia del verdadero esponsalicio entre lo humano y lo divino. Y oh, la suma ingratitud de quien no recibe el don de mi querer en su acto, especialmente al ver mis premuras porque quiero darlo. Ruego y suplico que lo reciban. Y muchas veces me ingenio para procurar nuevos incidentes, circunstancias no esperadas, para tener nuevas ocasiones para poder darles más frecuentemente mi don del fiat. Y cuando veo que no lo aceptan, me siento cambiar en dolor mis industrias de amor, y podría decir que los cielos lloran junto conmigo, porque cuando actúa este don de mi voluntad en el acto de la criatura, los cielos están comprometidos junto con ella, y todos sienten o la fiesta si viene aceptado, o el dolor si viene rechazado. Voy a repetir esta frase para que la tengamos en cuenta, porque con este don de mi fiat no es solo un don que hago, sino que junto con el don doy mi vida, que forma el vínculo de la inseparabilidad, en el cual consiste la sustancia del verdadero esponsalicio entre lo humano y lo divino. Vamos a pasar a la última parte de esta meditación. ¿Por qué Adán perdió los bienes que Dios le había dado cuando lo creó? Es una pregunta a la cual se le han asignado varias respuestas. Porque hizo un acto en contra de la voluntad de Dios, porque desobedeció a un mandato expreso de Dios, por soberbia,
porque quiso ser como Dios, pero sin Dios. O como dijo un sacerdote, porque Adán y Eva quisieron decidir qué era lo bueno y qué era lo malo. Todas estas respuestas son muy válidas, pero vamos a ir más allá. Y vamos a poner mucha atención, porque estos capítulos que vamos a ver nos dan la respuesta a esta pregunta y nos van a ayudar a entender más el don de la divina voluntad. Cuando hablé del Edén, vimos que el hombre fue creado, cuerpo, alma, voluntad humana y voluntad divina, todo junto. La voluntad divina fue dada como vida primaria del hombre, permanente, no a intervalos. Los bienes están contenidos en la divina voluntad. Estos bienes no son propiedad de la voluntad humana. Repito, los bienes están contenidos en la divina voluntad, no son propiedad de la voluntad humana. Como lo vimos en el volumen 28 cuando hablé del Edén, dice, debía recorrer su camino para formar su vida tomando en sus actos tanta luz por cuantos actos hacía, para formar una luz toda propia, como propiedad suya en virtud de sus actos, si bien tomada de mi divina voluntad. Esta enseñanza nos la da nuestro Señor en varios capítulos. Lo importante es partir de esta palabra, permanecer. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 376, dice: por la irradiación de esta gracia, todas las dimensiones de la vida del hombre estaban fortalecidas. Mientras permaneciese en la intimidad divina, el hombre no debía ni morir ni sufrir. La armonía interior de la persona humana, la armonía entre el hombre y la mujer, y por último, la armonía entre la primera pareja y toda la creación, constituía el estado llamado justicia original. Repito, mientras permaneciese en la intimidad divina. Pero precisamente eso fue lo que no hicieron Adán y Eva. Ellos no permanecieron en la intimidad con Dios. En el volumen 18, agosto 9 de 1925, la divina voluntad fue dada como vida primaria de la criatura. Hija mía, todas las cosas creadas no fueron otra cosa que un acto de nuestra voluntad que las hizo salir fuera. Ellas no pueden apartarse de su lugar, ni cambiar efectos, ni posición, ni el oficio que cada una recibió de su Creador. Ellas no son otra cosa que espejos donde el hombre debía mirar los reflejos de las cualidades de su Creador, donde la potencia, donde la belleza, en otras cosas creadas la bondad, la inmensidad, la luz, etc. En suma, cada cosa creada predica al hombre las cualidades de su Creador y con voces mudas le dicen cuánto lo amo. En cambio, al crear al hombre, no fue solo mi voluntad, sino una emanación que salió de nuestro seno, una parte de nosotros mismos que infundimos en él. Y por eso lo creamos libre de voluntad, a fin de que creciera siempre en belleza, en sabiduría, en virtud. A semejanza nuestra, él podía multiplicar sus bienes, sus gracias. Oh,
Si el sol fuera libre de voluntad y pudiera ser de uno 2 soles, de 2 4 soles, etc., qué gloria, qué honor no daría a su Creador, y cuánta gloria también para él mismo. Sin embargo, lo que no pueden hacer las cosas creadas porque están privadas de libre albedrío y porque fueron creadas para servir al hombre, lo puede hacer el hombre, porque él debía servir a Dios. Así que todo nuestro amor estaba concentrado en el hombre, y por eso pusimos todo lo creado a su disposición, todo ordenado en torno a él, para que el hombre se sirviera de nuestras obras como de tantos escalones y caminos para venir a nosotros, para conocernos y para amarnos. Pero, ¿cuál no es nuestro dolor al ver al hombre por debajo de nuestras cosas creadas? Es más, transformada por el pecado en fealdad su bella alma, dada por nosotros. Y no solo no crecido en el bien, sino horrible al verse. No obstante, como si todo lo que fue creado para él no bastara a nuestro amor, para custodiar este libre albedrío, le hicimos el don más grande que superó todos los demás dones. Esto es, le dimos nuestra voluntad como preservativo, como antídoto, como preventivo y ayuda a su libre voluntad. Así que nuestra voluntad se puso a su disposición para darle todas aquellas ayudas de las cuales el hombre tuviera necesidad. Así que nuestra voluntad le fue dada como vida primaria y acto primero de todas sus obras. Repito, así que nuestra voluntad le fue dada como vida primaria y acto primero de todas sus obras. Debiendo él crecer en gracia y belleza, tenía necesidad de una voluntad suprema que no solo hiciera compañía a su voluntad humana, sino que se sustituyera al obrar de la criatura. Pero también este gran don despreció y no lo quiso conocer. ¿Ves entonces cómo nuestra voluntad entra en la vida primaria de la criatura y mientras tiene su acto primero, su vida, la criatura crece siempre en gracia, en luz, en belleza, conserva el vínculo del acto primero de su creación. Y nosotros recibimos la gloria de todas las cosas creadas, porque sirven a nuestra voluntad obrante en la criatura, única finalidad de toda la creación. Por eso te recomiendo que nuestra voluntad sea para ti más que vida y el acto primero de todas tus acciones. En el volumen 29, julio 27 de 1931. Por eso, hija, verdaderas rupturas entre mi divina voluntad y la tuya no hay ni ha habido. Y si jamás sea, esto hubiera sido, el cielo te libre, hija mía, habrías incurrido en la misma desgracia de Adán. ¿De cuántos preparativos no fue precedida su existencia? Nuestro amor no se daba paz, ponía fuera el cielo y el sol, un agradable jardín y tantas otras cosas, todos actos preparativos como desahogo de nuestras obras
por amor de este hombre. Y al crearlo, se vertió nuestra vida divina en él, haciéndose vida permanente de éste, de manera que nos sentía dentro como vida perenne y nos sentía fuera en nuestras obras creadas por amor suyo. Nuestro amor fue tanto que se hizo revelador de nuestro ser divino en el interior del hombre, porque había establecido nuestra vida permanente en él y revelador por fuera, de modo que cada cosa creada era una revelación de nuestro amor que le hacía. Mucho más que en la creación le fueron dados al hombre tanto nuestra vida como todas las cosas creadas de manera permanente, no a intervalos. Un bien, hoy sí y mañana no, es un amor roto, y la naturaleza de nuestro amor no se adapta a un amor interrumpido. Él es eterno y jamás dice basta. Así que Adán, en cuanto rompió con nuestra voluntad divina, se jugó toda la creación y también nuestra vida en él. Es tan grande la ofensa de sustraerse de nuestra divina voluntad que ponemos a un lado todos nuestros preparativos, el gran bien que habíamos puesto fuera, y nos retiramos del hombre, y con nosotros queda ofendida toda la creación. Así que en cuanto Adán formó la ruptura con nuestra voluntad, se ofendió el cielo, las estrellas, el sol, el aire que respiraba, el mar, la tierra que pisaba. Todos se sintieron ofendidos, porque mi divina voluntad es como latido y circulación de sangre de todas las cosas creadas. Por eso todos sintieron el dolor de la ruptura del querer humano, sintiéndose tocar el latido del que recibían vida y conservación. En el volumen 23, septiembre 28 de 1927, dice: Hija mía, mi divina voluntad fue dada desde el principio de la creación como vida de las criaturas, y ella tomó el empeño de mantener esta su vida en ellas íntegra, bella, en su pleno vigor, suministrándole en cada acto de criatura un acto divino de ella, un acto de la altura de su santidad, de su luz, de su potencia y belleza. Ella se ponía a la expectativa, esperando los actos de las criaturas para darles de lo suyo, de modo de hacer en ellos un portento de vida divina digna de su potencia y sabiduría. Para comprender esto, basta solo el decir que mi querer divino debía formar tantas vidas de sí mismo en cada una de las criaturas, y por eso ponía en ejercicio de trabajo toda su habilidad y cualidades infinitas que poseía. ¿Cómo habrían sido bellas estas vidas divinas en las criaturas? Nosotros, mirándolas, debíamos encontrar en ellas nuestro reflejo, nuestra imagen, el eco de nuestra felicidad. ¡Qué alegría, qué fiesta habría sido la creación para nosotros y para las criaturas! En el volumen 34, diciembre 28
de 1936. Adán, con pecar, heredó todos los males a las generaciones humanas, y habiendo salido de la bella heredad de la divina voluntad, en la cual vivía en la opulencia, lujo y suntuosidad de los bienes de su Creador, perdió el derecho de nuestros bienes, y con él todos sus descendientes. Pero estos bienes no fueron destruidos, existen y existirán, y cuando un bien no es destruido, hay siempre la certeza que vendrán quienes tendrán el bien de poseerlos. Más adelante dice, ¿cómo? Si se pueden heredar los males, las pasiones, las debilidades, ¿por qué no se pueden heredar los bienes? En el volumen 20, septiembre 17 de 1926, dice, hija mía, Adán, mientras estuvo en el Edén terrestre y vivió en el reino del supremo querer, conoció todos los conocimientos, por cuanto a criatura es posible, de lo que pertenecía al reino que poseía. Pero en cuanto salió de él, su inteligencia se oscureció, perdió la luz de su reino y no encontraba las palabras adecuadas para manifestar los conocimientos que había adquirido sobre la suprema voluntad, porque faltaba en él el mismo querer divino que le proporcionara las palabras necesarias para manifestar a los demás lo que él había conocido. Esto por parte suya, y mucho más que cada vez que recordaba su sustracción de mi voluntad, el sumo bien que había perdido, sentía tal intensidad de dolor de volverlo taciturno, porque estaba sumergido en el dolor de la pérdida de un reino tan grande y por los males irreparables causados por eso. Y porque por cuanto Adán pudiese hacer, no le era dado reparar, sino que se necesitaba aquel Dios mismo que había ofendido para poner remedio. Ahora, por parte de su Creador, no tenía ninguna orden, y por eso no le daba capacidad suficiente para manifestarlo. Porque, ¿en qué aprovecharía manifestar un conocimiento cuando no debía darles el bien que contenía? Yo solo hago conocer un bien cuando lo quiero dar. Pero a pesar de que Adán no habló difusamente sobre el reino de mi voluntad, enseñó muchas cosas importantes sobre lo que le pertenecía. Tan es verdad que en los primeros tiempos de la historia del mundo, hasta Noé, las generaciones no tuvieron necesidad de leyes, ni hubo idolatrías, no diversidad de lenguas, sino que todos reconocían un solo Dios, un solo lenguaje, porque tenían un alto concepto de mi voluntad. En cambio, por cuanto más se alejaron de ella, surgieron las idolatrías y empeoraron en males. Y por eso Dios vio la necesidad de dar sus leyes como preservativo a las humanas generaciones. Es muy importante lo que le dice nuestro Señor a Luisa en el volumen 30, diciembre 6 de 1931. Tomen nota del capítulo por si lo quieren meditar. Existe una sentencia dicha por nosotros en el paraíso terrestre. Aquí no se entra. Este es lugar solo para quien hace y vive en nuestra voluntad. Y por eso las primeras criaturas fueron puestas fuera, poniendo un ángel de guardia a fin de que les impidiera la entrada. Nuestra voluntad es paraíso terrestre en la tierra,
y celestial en el cielo de las criaturas. Y se puede decir que un ángel es puesto a guardia de ella. Quien no la quiere hacer y no quiere vivir en sus brazos y hacer vida común en su habitación, sería un intruso si esto hiciera. Pero ni siquiera lo puede hacer, porque nuestros velos se hacen tan densos que no encontraría el camino para entrar. Y así como un ángel le prohíbe el ingreso, así otro ángel guía y da la mano a quien quiere vivir de nuestra voluntad. Bueno, en esta sentencia dicha por Dios, vemos que nuestros primeros padres, Adán y Eva, al separarse de la divina voluntad en la cual vivían, perdieron los bienes que Dios tenía dispuestos para ellos. Aunque su habitación sigue siendo en la tierra, ya no gozan de la plenitud, abundancia y opulencia de los bienes del paraíso, tanto celeste como terrestre. En el volumen 30, mayo 8 de 1932 dice: Adán, con sustraerse de nuestra voluntad, detuvo el curso de los dones que debía dar a su amada criatura. Si hubiera podido, habría forzado a Dios a la inmovilidad. Nuestro ente supremo, al crear a la criatura, quería estar en correspondencia continua con ella. Quería dar ahora un don y ahora otro. Quería darle tantas bellas sorpresas jamás interrumpidas. En cuanto hace su voluntad, sin hablar, dice a su creador: retírate, no tengo dónde poner tus dones. Si tú me hablas, no te entiendo. Tus sorpresas no son para mí. Yo me basto a mí misma. Y con razón dice esto, porque sin mi voluntad, que es su vida primaria, ha perdido la vida y la capacidad donde poner mis dones, de comprender nuestro lenguaje celestial, y se hace extraña a nuestras más bellas sorpresas. La criatura, con no hacer nuestra voluntad, pierde la vida divina, el acto más bello, más interesante, más necesario de su creación y del cómo fue creada por Dios. He aquí por qué, en cuanto el hombre se sustrajo de nuestro fiat, se desordenó de modo que a cada paso vacilaba, porque se separó, rechazó el acto vital de su vida y del acto estable y permanente que debía vivir con él como una sola vida, cual es nuestra divina voluntad. De modo que nos sentimos inmovilizados por el hombre, porque queremos dar y no podemos, queremos decir y no nos entiende, y como si de lejos hiciéramos oír nuestros dolorosos lamentos con decirle: oh hombre, basta, vuelve a llamar en ti aquella voluntad que rechazaste. Ella no toma en cuenta tus males, y si la llamas, está pronta a tomar posesión y a formar su reino en ti. Reino de dominio, de paz, de felicidad, de gloria, de victoria para mí y para ti. No quieras ser más esclavo, ni vivir en el laberinto de tus males y miserias. Así no te creé, sino te creé rey de ti mismo, rey de todo. Por eso llama a mi voluntad como vida, y te hará conocer tu nobleza y la altura de tu puesto en que fuiste puesto por Dios. Oh, ¿cómo estarás contento y contentarás a tu Creador? En el volumen 30, abril 30 de 1932 dice: por eso
El vivir en mi voluntad no es propiedad de la criatura, ni está en su poder, sino que es don, y yo lo doy cuando quiero, a quien quiero y en los tiempos que quiero. Él es don de cielo, dado por nuestra gran magnanimidad y por nuestro amor inextinguible. Más adelante dice, en efecto, el hombre no existía todavía, y antes de que él fuera, ya habíamos creado el cielo, el sol, el viento, el mar, la tierra florida y todo lo demás para hacer de ello don al hombre. ¿Qué cosa había hecho para merecer dones tan grandes y perennes? Nada. Y en el acto de crearlo le dimos el gran don que superó todos los otros, nuestro fiat omnipotente. Y si bien lo rechazó, nosotros, sin embargo, no interrumpimos el darlo, no, sino que lo tenemos guardado para dar a los hijos el mismo don que nos rechazó el Padre. El don viene dado en el exceso de nuestro amor, el cual es tanto que no sabe hacer ni pone atención a las cuentas, mientras que el salario que se da si la criatura hace las obras buenas, se sacrifica, se da con justa medida y según merece, no así en el don. Por eso, quien pueda dudar significa que no entiende de nuestro ser divino, ni de nuestra generosidad, ni hasta dónde puede llegar nuestro amor. Pero queremos la correspondencia de la criatura, la gratitud y su pequeño amor. En el volumen 27, octubre 27 de 1929, dice, Adán con pecar, con el hacer su voluntad humana, no sólo formó la polilla a la raíz del árbol de la humanidad, sino que agregó el injerto, y este injerto comunicó todos los malos humores que en el curso de los siglos debía producir en el árbol de la humanidad el injerto de Adán. En un principio, un injerto no puede producir ni grandes bienes ni grandes males, sino solo el principio, o del mal o del bien. En efecto, Adán no hizo todos los males de las generaciones humanas, pero apenas hizo el injerto fue causa de torrentes de males, mucho más que no tuvo pronto el injerto contrario de mi venida a la tierra, sino que debieron pasar siglos y siglos, así que los humores malos crecían y los males se multiplicaban. Por eso no se pensaba en el reino de mi voluntad. Pero cuando yo vine a la tierra, con mi concepción, formé el injerto contrario al árbol de la humanidad. Y los males comenzaron a detenerse, los malos humores a destruirse. Así que hay toda la esperanza de que el reino de mi divina voluntad pueda formarse en medio de las generaciones humanas. Las tantas verdades que te he manifestado sobre mi fiat divino son sorbos de vida, de los cuales quien riega, quien cultiva, quien aumenta los humores al árbol de la humanidad injertado por mí. Así que, si en el árbol de mi humanidad ha entrado la vida de mi fiat divino y ha formado el injerto, hay todo para esperar que mi reino tenga su cetro, su justo dominio y su mando en medio a las criaturas. Bueno, al principio de la meditación dije que tuviéramos en cuenta la palabra permanecer. Vamos a ver la enseñanza que nos da nuestro Señor en el Evangelio de San Juan 15, 4, 14.
permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como el sarmiento, y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea colmado. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Vamos a cerrar esta meditación con broche de oro, en donde nuestro amado Jesús y nuestra Santísima Madre se desbordan en amor. No solo Jesús hace su primer milagro, sino que lo hace por mediación de su Santísima Madre. Jesús vino a ser el injerto, a unir la voluntad humana con la divina, a redimirnos, a darle la gloria al Padre que le hubiéramos dado todas las criaturas si no hubiera habido pecado, y a transformarnos en Él para gloria del Padre. En el libro de la Santísima Virgen María, en el reino de la divina voluntad, en el apéndice sexto, las bodas de Caná. En la Biblia encontramos este evangelio en San Juan 2, 1, 11. Mi hijo había regresado del desierto y se estaba preparando a la vida pública, pero primero quiso asistir a este matrimonio y por eso permitió que fuera invitado. Fuimos no para festejar, sino para obrar grandes cosas en favor de las generaciones humanas. Mi hijo tomaba su puesto de padre y rey de las familias, y yo tomaba mi puesto de madre y reina. Con nuestra presencia renovamos la santidad, la belleza, el orden del matrimonio formado por Dios en el Edén. Es decir, el de Adán y Eva, casados por el Ser Supremo, para poblar la tierra y para multiplicar y hacer crecer a las futuras generaciones. El matrimonio es la sustancia en donde surge la vida de las generaciones. Se le puede llamar el tronco del cual sale la población de la tierra. Más adelante dice: así que con el pecado, Adán y Eva, apartándose de la divina voluntad, hicieron que se perdiera la santidad, la belleza, el orden de la familia. Y yo, tu madre, la nueva Eva inocente, junto con mi hijo, fuimos para reordenar lo que Dios hizo en el Edén, y me constituí reina de las familias, e impetraba la gracia de que el fiat divino reinara en ellas, para tener familias que me pertenecieran, y así yo pudiera tener el puesto de reina en medio de ellas. Pero esto no es todo, hija mía.
nuestro amor ardía y queríamos darles a conocer a todos cuánto los amábamos y darles la más sublime de las lecciones. Y he aquí cómo, en el momento principal del banquete, faltó el vino. Mi corazón de madre se sintió consumar de amor y quiso prestar ayuda, y sabiendo que mi hijo todo lo podía, con voz suplicante, pero con la certeza de que me habría escuchado, le dije: Hijo mío, los esposos ya no tienen vino. Y él me respondió: no ha llegado mi hora de hacer milagros. Y yo, sabiendo con certeza que no le habría negado a su madre lo que le pedía, le dije a los que servían: haced lo que mi hijo os diga y obtendréis lo que queráis. Es más, tendréis de sobra y con abundancia. Hija mía, en estas pocas palabras yo les daba a las criaturas la más útil, la más necesaria y sublime lección. Yo hablaba con mi corazón de madre y decía: hijos míos, ¿queréis ser santos? Haced la voluntad de mi Hijo. No os separéis de lo que os dice mi Hijo, y podréis tener en vuestro poder su semejanza y su santidad. ¿Queréis que cesen todos vuestros males? Haced lo que os dice mi Hijo. ¿Queréis cualquier gracia, por difícil que sea? Haced lo que os dice y lo que quiere mi Hijo. ¿Queréis también las cosas necesarias para vivir? Haced lo que os dice mi Hijo. Porque en sus palabras, en lo que os dice y quiere, tiene encerrada una potencia tal que cuando habla, su palabra encierra lo que habéis pedido y hace surgir en vuestras almas las gracias que queréis. Más adelante dice: habiendo asistido a este matrimonio, yo veía los siglos futuros, veía el reino de la divina voluntad sobre la tierra, veía las familias e impetraba que fueran imágenes del amor de la sacrosanta Trinidad, para hacer que su reino entrara en pleno vigor, y con mis derechos de madre y reina tomaba bajo mi cuidado su gobierno, y poseyendo su fuente, ponía a disposición de todas las criaturas todas las gracias, las ayudas y la santidad que se necesita para vivir en un reino tan santo. Y por eso repito constantemente: haced lo que os dice mi Hijo. En esta lección de la Santísima Virgen María, vemos nuevamente que los bienes estaban contenidos en la voluntad de Dios cuando dice: con el pecado, Adán y Eva, apartándose de la divina voluntad, hicieron que se perdiera la santidad, la belleza, el orden de la familia. Hay dos frases que unen al Nuevo con el Antiguo Testamento: haced lo que Él os diga, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Al hacer lo primero, se cumplirá lo segundo. Y para que en el transcurso de la vida el agua de nuestro bautismo se convierta en vino, hay que seguir lo que nuestra madre nos enseña: haced lo que mi Hijo os diga. ¿Y qué nos está diciendo hoy? ¿Cómo vivir su reino en la tierra? Nos está dando a conocer el don de la divina voluntad. O sea, se nos está dando todo Él mismo. En la voluntad de Dios siempre,